Si tu lirio de la paz se está muriendo, no es por falta de agua, no es por falta de luz, y casi seguro que tampoco es por descuido. Es por algo que nadie te explica cuando lo compras y que la mayoría de personas repite sin saberlo, una y otra vez, hasta que la planta simplemente se rinde. El lirio de la paz es una de las plantas de interior más vendidas del mundo y también una de las más malentendidas, porque lo que la mayoría sabe sobre ella es apenas la superficie, y debajo de esa superficie hay algo que, cuando lo descubres, cambia completamente la forma en que la tratas, la colocas y la cuidas. En unos minutos vas a descubrir exactamente por qué tu lirio de la paz se muere, qué es lo que nadie te cuenta sobre esta planta y por qué, una vez que lo sepas, no vas a poder verla de la misma manera. Y al final de este vídeo te voy a decir algo que va a evitar para siempre que tu lirio de la paz se vuelva a morir. Quédate hasta el final porque es lo más importante que vas a escuchar hoy. Y lo que viene en los próximos minutos es algo que la mayoría de personas que tienen esta planta en casa nunca supo, aunque llevan años conviviendo con ella. Primero hay que entender algo. El lirio de la paz, cuyo nombre científico es Spathiphyllum, no es una planta cualquiera. No nació para estar en un centro comercial, ni en el pasillo de una ferretería, ni en una maceta de plástico encima de un televisor. Nació en las selvas tropicales de América Central y del Sur, en lugares donde la luz llega filtrada entre los árboles, donde la humedad del aire es constante, donde el suelo está lleno de materia orgánica y viva. Y eso lo cambia todo, porque cuando sacas a un ser vivo de su entorno natural y lo pones en condiciones completamente distintas, sin entender lo que necesita, lo que ocurre es inevitable. Pero aquí está lo que muy pocos saben, y esto te va a sorprender. La NASA, en uno de sus estudios más citados sobre calidad del aire en espacios cerrados, identificó al lirio de la paz como una de las plantas más eficaces para eliminar toxinas del ambiente. Estamos hablando de compuestos como el benceno, el formaldehído y el tricloroetileno, sustancias que están presentes en pinturas, muebles, productos de limpieza y en el aire de la mayoría de hogares modernos, sin que nadie lo note, sin que nadie lo huela, sin que nadie lo vea. Y esta planta, de forma silenciosa, los absorbe a través de sus hojas y los neutraliza. No es metáfora, no es exageración, es un proceso real, documentado, medible. Tienes en casa una de las purificadoras de aire más efectivas que existen y probablemente la estás matando sin saberlo. Ahora bien, y esto es lo que cambia todo lo que creías saber, el mayor error no es regarla de menos, es regarla de más. La mayoría de las personas que pierden su lirio de la paz lo pierden por exceso de agua, no por olvido, sino por cuidado, por querer hacer las cosas bien. Porque el lirio es una planta que comunica, que avisa cuando tiene sed, dejando caer ligeramente sus hojas. Y ese gesto tan claro, tan visible, muchas personas lo interpretan mal y riegan cada vez que lo ven un poco caído, sin entender que a veces esa caída no es sed, es estrés por cambio de temperatura, es corriente de aire, es raíz saturada que ya no puede respirar. Y entonces riegan sobre un sustrato que ya está empapado, sobre unas raíces que ya están sufriendo. Y en cuestión de semanas la planta empieza a amarillear, a pudrirse desde abajo, desde la raíz, que es el lugar donde nadie mira, hasta que ya es demasiado tarde. Y lo más cruel de esto es que los síntomas de exceso de agua y los síntomas de falta de agua son casi idénticos. Las hojas se ponen amarillas en ambos casos, la planta se debilita en ambos casos, y si no sabes qué estás buscando exactamente, puedes pasar semanas haciendo exactamente lo contrario de lo que necesita. Pero espera, porque el agua no es el único secreto que nadie te contó. Lo que te voy a explicar ahora muy poca gente lo sabe. El lirio de la paz es extraordinariamente sensible al cloro y al flúor que contiene el agua del grifo. Estas sustancias, que están ahí para hacer el agua potable y segura para las personas, son tóxicas para esta planta a largo plazo. Se acumulan en el sustrato, se concentran alrededor de las raíces y producen un daño que se ve primero en las puntas de las hojas, que empiezan a ponerse marrones, secas, como quemadas. Y la mayoría de personas que ven ese síntoma creen que es falta de humedad y empiezan a pulverizar las hojas con agua del grifo, que contiene exactamente los mismos compuestos que están causando el problema. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo y que muy pocas veces alguien rompe porque nadie te lo explica en la etiqueta. La solución es tan sencilla
que cuesta creer que no sea más conocida. Dejar el agua reposar en un recipiente abierto durante al menos 12 horas antes de regar permite que el cloro se evapore de forma natural. O utilizar agua filtrada o agua de lluvia si tienes acceso a ella. Un cambio pequeño, casi invisible, que puede ser la diferencia entre una planta que sobrevive y una planta que florece. Y hablando de florecer, hay algo sobre las flores del lirio de la paz que casi nadie menciona, y que cuando lo descubres entiendes por qué esta planta tiene tanta historia detrás. La flor del lirio de la paz, esa espiga blanca que surge entre las hojas, no es en realidad una flor en el sentido convencional. La parte blanca que todos reconocen, esa hoja grande y elegante que rodea la espiga, se llama espata, y es técnicamente una hoja modificada, no un pétalo. La flor real son las diminutas estructuras que se agrupan en la espiga central. Y esa forma, esa espata blanca que abraza y protege, ha sido interpretada durante siglos en muchas culturas como un símbolo de paz, de pureza y de renovación. No es casualidad que esta planta se regale en momentos de duelo, en hospitales, en ceremonias. Hay una razón antigua detrás de ese gesto que va mucho más allá de la estética. Pero volvamos al cuidado, porque hay otro error que se comete constantemente y que es igual de silencioso que el del agua. La luz. Muchas personas creen que el lirio de la paz necesita poca luz porque es una planta de interior. Y en cierta forma, eso es verdad. Pero hay una diferencia enorme entre poca luz y oscuridad. El lirio necesita luz indirecta y constante, no sol directo, que quema sus hojas con una rapidez sorprendente, pero tampoco un rincón oscuro donde apenas llegue claridad. El lugar ideal es cerca de una ventana orientada al norte o al este, donde reciba luz natural sin que el sol caiga directamente sobre las hojas. Cuando no tiene suficiente luz, el lirio deja de florecer. Puede mantenerse verde durante meses, incluso años, pero nunca producirá esa flor blanca que es su señal más característica. Y muchas personas pasan años preguntándose por qué su planta nunca florece sin saber que la respuesta está en el lugar donde la pusieron el primer día. Y ahora viene algo que te va a hacer repensar dónde tienes colocado tu lirio en este momento. La temperatura y las corrientes de aire son dos factores que se ignoran completamente y que pueden estar dañando tu planta de forma constante, sin que lo notes. El lirio de la paz no tolera temperaturas por debajo de los 10 grados, si está cerca de una ventana que se abre en invierno, si está en una habitación que se queda fría por la noche, si está al lado de un aire acondicionado o de un ventilador, está recibiendo un estrés continuo que se acumula, que debilita sus defensas y que con el tiempo produce ese aspecto marchito, apagado, que hace que la planta parezca enferma sin que ninguna de las causas evidentes lo explique. El lirio quiere estabilidad, quiere un ambiente que no cambie bruscamente, quiere lo que en cierta forma todos queremos, condiciones predecibles donde pueda crecer sin luchar constantemente contra el entorno. Hay algo más que muchas personas hacen sin saberlo, y cuando lo descubres, no puedes creer que nadie te lo haya dicho antes. La maceta. El tamaño de la maceta importa mucho más de lo que se cree. El lirio de la paz florece mejor cuando está ligeramente apretado en su maceta, cuando las raíces tienen poco espacio para expandirse. A esto se le llama estar en tensión radicular, y es una condición que estimula a la planta a florecer como mecanismo de reproducción. Cuando se trasplanta a una maceta demasiado grande demasiado pronto, la planta dedica toda su energía a llenar ese espacio con raíces, y no le queda energía para producir flores. Muchas personas trasplantan su lirio pensando que le están dando un regalo, y en realidad le están quitando la principal razón por la que florecía. La maceta correcta es aquella en la que las raíces están cómodas, pero no tienen demasiado espacio libre alrededor. Y si crees que con el agua y la maceta ya está todo resuelto, lo que viene ahora te va a cambiar completamente esa idea. La humedad del ambiente es uno de los factores más ignorados y más determinantes para el lirio de la paz. Esta planta viene de la selva tropical, un entorno donde el aire está siempre cargado de humedad. En un hogar normal, especialmente en invierno con la calefacción encendida, el aire se vuelve extremadamente seco, y ese aire seco ataca las hojas del lirio desde fuera, mientras los problemas de riego lo atacan desde dentro. Las puntas se secan, los bordes se vuelven marrones, la planta pierde ese aspecto vibrante y brillante que tenía cuando la compraste.
Muchas personas atribuyen esto a enfermedades, a plagas, a falta de abono, y empiezan a añadir productos encima de un problema que tiene una solución mucho más simple: pulverizar las hojas con agua sin cloro 2 o 3 veces por semana, o colocar un humidificador cerca, o simplemente poner la maceta sobre un plato con piedras y agua que se evapore lentamente, puede transformar completamente el estado de la planta en cuestión de días. Y hablando de abono, hay un error que casi todo el mundo comete y que en lugar de ayudar, daña. El lirio de la paz no necesita grandes cantidades de fertilizante. Es una planta que en su entorno natural crece sobre suelos ricos en materia orgánica que se descompone lentamente, no sobre suelos con altas concentraciones de nutrientes sintéticos. Cuando se abona en exceso, las sales que dejan esos fertilizantes se acumulan en el sustrato y queman las raíces desde dentro, produciendo exactamente los mismos síntomas que el exceso de riego: hojas amarillas, planta débil, aspecto general de rendición. Un abono suave, equilibrado, una vez al mes durante la primavera y el verano, y nada en otoño e invierno, es todo lo que necesita. Menos es más. Y en el caso del lirio de la paz, esa frase no es un consejo, es una regla. Ahora bien, y esto conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora, hay una dimensión del lirio de la paz que va más allá del cuidado práctico y que aparece en muchas culturas y tradiciones de maneras que resulta difícil ignorar. En muchas tradiciones latinoamericanas, el lirio de la paz se considera una planta que absorbe las energías densas de un hogar. Muchas personas aseguran que cuando hay discusiones frecuentes, tensión emocional o momentos difíciles en una casa, el lirio es de las primeras plantas en reflejarlo. Se marchita, pierde fuerza, deja de florecer. Y cuando el ambiente se calma, cuando hay paz de nuevo, la planta responde, se recupera, vuelve a crecer, vuelve a florecer. Hay quienes creen que esto es pura coincidencia, que la planta simplemente responde a cambios en el cuidado que vienen acompañados de los cambios emocionales. Pero hay quienes llevan décadas observando este patrón y lo consideran tan real como cualquier dato científico. Lo que sí es cierto, y esto la ciencia lo respalda, es que las plantas responden al dióxido de carbono que exhalan los seres vivos, a los cambios de humedad que produce la presencia de personas en un espacio, a la vibración sonora del ambiente. Un hogar donde se habla mucho, donde hay movimiento, donde hay presencia constante, tiene condiciones distintas a un hogar vacío. Y esas diferencias las registran las plantas, aunque no tengan sistema nervioso, aunque no piensen, aunque no sientan de la forma en que lo hacemos nosotros. Existen también creencias muy extendidas que sugieren que colocar un lirio de la paz en el dormitorio mejora la calidad del sueño. Y aquí la ciencia y la tradición se encuentran de nuevo en el mismo punto, porque el lirio libera oxígeno durante la noche, algo que no todas las plantas hacen, y eso efectivamente mejora la calidad del aire en espacios cerrados durante las horas de descanso. Lo que las abuelas atribuían a la energía tranquilizadora de la planta, la ciencia lo atribuye a la composición del aire. Distintas explicaciones, mismo resultado. Y antes de cerrar, hay algo que debes saber si tienes niños pequeños o mascotas en casa. El lirio de la paz contiene oxalato de calcio, un compuesto que puede causar irritación en la boca, en la garganta y en el estómago si se ingiere. No es una planta mortalmente tóxica, pero sí puede causar molestias importantes si un niño o un animal la mastica. Este dato no aparece en casi ninguna etiqueta, no se menciona en la mayoría de los sitios donde se vende, y muchas personas lo descubren de la peor manera posible. Saberlo no significa que tengas que deshacerte de ella, significa que tienes que colocarla en un lugar fuera del alcance, que es justo lo que necesita de todas formas: un lugar elevado, con buena luz indirecta, lejos de corrientes de aire. Lo que es bueno para la planta y lo que es seguro para tu hogar coinciden exactamente. El lirio de la paz no es una planta difícil, es una planta que tiene necesidades muy específicas que durante décadas nadie se tomó la molestia de explicar bien. Agua sin cloro, luz indirecta constante, temperatura estable, maceta del tamaño justo, humedad en el ambiente. Eso es todo. Y cuando esas condiciones se cumplen, lo que obtienes es una planta que purifica tu aire, que florece con regularidad, que dura años, que crece con fuerza y que, según muchas personas que la cuidan con atención, transforma la sensación de los espacios donde vive.
Y ahora sí, lo que te prometí al principio. El secreto que va a evitar para siempre que tu lirio de la paz se vuelva a morir. No es un producto, no es un truco de jardinería, es un cambio de mentalidad. La mayoría de personas trata al lirio de la paz como una planta decorativa que hay que mantener viva, y ese enfoque es exactamente lo que la mata, porque el lirio no quiere que lo mantengas vivo, quiere que lo dejes vivir, quiere que dejes de regarlo por rutina y empieces a regarlo cuando la tierra lo pida, quiere que dejes de abonarlo por calendario y empieces a observar si realmente lo necesita, quiere que dejes de moverlo de sitio cada vez que no encaja con la decoración y lo pongas de una vez en el lugar donde tenga luz, calor y tranquilidad. El secreto es ese, observar antes de actuar, escuchar lo que la planta te dice antes de hacer lo que tú crees que necesita. Cuando aprendes a leer sus señales, el lirio de la paz se convierte en una de las plantas más fáciles, más agradecidas y más longevas que puedes tener en casa. Y nunca más tendrás que preguntarte ¿por qué se está muriendo? Porque sabrás exactamente qué le está pasando antes de que sea demasiado tarde. La próxima vez que veas tu lirio, con las hojas caídas, con las puntas marrones, con ese aspecto de planta que se está rindiendo, no pienses que eres mal cuidador de plantas. Piensa que nadie te había dado la información correcta. Ahora la tienes. Y con ella, lo que haces a continuación ya depende de ti.